No sabía con qué claridad me había clasificado mi familia hasta que mi madre lo dijo en voz alta durante la cena. Ni enfadada, ni emocionada, simplemente tranquila. La familia de tu hermana siempre es lo primero. Tú siempre eres el último. Mi padre asintió como si fuera matemática básica. Mi hermana sonrió con sorna, mirando su vino. No lloré. No discurí. Solo dije, me alegra saberlo. Porque algo se quebró en ese momento. No mi corazón, sino mi lealtad. Antes de contarles qué hice después, tómense un segundo para darle a me gusta, suscribirse y comentar desde donde me escuchan. Y díganme, ¿alguna vez se han dado cuenta de que fueron los últimos de su familia? Me llamo Mía, y durante la mayor parte de mi vida, aprendí cuál es mi lugar sin que nadie me lo explicara. Sin discursos, sin reglas pegadas en la nevera, solo patrones discretos, de esos que solo reconoces después de que te han moldeado. Crecí en una casa en Denver que parecía común y corriente desde fuera, césped bien cuidado, pintura neutra, fotos familiares junto a la puerta principal. Pero si te quedabas quieto el tiempo suficiente dentro de esa casa, podías sentir cómo la atención se movía, cómo fluía rápidamente hacia una persona, y cómo se ralentizaba, se dispersaba antes de llegar a mí. Mi hermana tenía una seriedad que yo no tenía. Las conversaciones se inclinaban hacia ella. Los planes se hacían según su horario. Cuando algo salía mal, la gente corría. Cuando algo salía bien, celebraban a viva voz. Aprendí pronto que mi rol era diferente. Yo era la que no necesitaba mucho. La que podía con todo. La que todos describían como fuerte, como si fuera un cumplido en lugar de una advertencia. No crecí sin amor. Esa es la parte complicada. Me amaron en teoría, con seguridad, con frases como estarás bien y eres tan independiente. Un amor que sonaba generoso, pero venía con una condición tácita. No pidas más. No ocupes espacio. No nos necesites como ella. Lo notaba en pequeños momentos. Mañanas de cumpleaños donde mi pastel venía del supermercado camino a casa, mientras que el suyo lo pedía con semanas de antelación. Viajes familiares donde mi maleta se quedaba en el armario porque era mejor ahorrar para la universidad. Días de graduación donde les tomaba fotos a todos y me quedaba a un lado con las chaquetas, viendo cómo se cumplían los objetivos sin que yo apareciera en el encuadre. Cuando me fui a la universidad comunitaria, nadie lloró en el aeropuerto. De hecho, no había aeropuerto, solo un abrazo rápido en la entrada y un recordatorio para llamar al llegar. Me pagué mis propios gastos, hice turnos extra, aprendí a aprovechar el dinero y el tiempo porque tenía que hacerlo. Y cada vez que lo conseguía, reforzaba silenciosamente la historia que mis padres se decían a sí mismos. Mira, ella está bien. No nos necesita. Años después, cuando me mudé a Seattle por trabajo, la rutina no cambió. Las llamadas eran breves. Las actualizaciones sobre mi vida eran respondidas y luego redirigidas. ¿Qué tal el trabajo? Bien. ¿Te enteraste de lo que le pasa a tu hermana ahora mismo? Aprendí a escuchar, a brindar apoyo y a mantener la calma mientras mi vida se desarrollaba a un lado. Para cuando llegó esa cena, aquella en la que mi madre finalmente dijo las palabras en voz alta, ya sabía cuál era mi postura. Lo que me impactó no fue la clasificación. Fue lo cómodos que se sentían al decirlo, como si siempre hubiera sido obvio, como si yo hubiera estado de acuerdo, y tal vez, en silencio, así fuera. Después de esa cena, nada cambió en apariencia. Y ese era el punto. Mis padres no llamaron para ver cómo estaban. Mi hermana no se disculpó. La vida continuó tranquila e ininterrumpida, como si no hubieran dicho en voz alta lo de bajar. Pero algo había cambiado en mí. Las solicitudes seguían llegando igual que antes. Un mensaje de mi madre preguntándome si podía cuidar a los niños solo unas horas. Una mención casual de las facturas que se acumulaban, dicha con ligereza, como un informe del tiempo. Mi hermana reenvió un mensaje sobre un pago que rebotó accidentalmente, seguido de un emoji de risa. Nadie preguntó directamente. Nunca tuvieron que hacerlo. La suposición fue suficiente. Me di cuenta de lo automáticas que eran mis respuestas anteriores. Claro, no hay problema. Hello, Africa. Esta vez no respondí de inmediato. Al principio, me sentí mal, como si estuviera rompiendo una regla invisible. Veía mi teléfono encenderse y sentía esa familiar presión en el pecho, el reflejo de suavizar las cosas antes de que empeoraran. En cambio, dejé el teléfono sobre la encimera. Terminé mi café. Fui a trabajar. Viví mi día. Y nada explotó. Esa constatación fue inquietante. El mundo no se derrumbó porque no intervine de inmediato. Nada de emergencias ni desastres, solo silencio, seguido de un segundo mensaje, y luego un tercero, más directo.
¿Estás bien? ¿Has estado claro? Me quedé callado porque estaba prestando atención. Empecé a analizar mi vida con la misma claridad con la que analizaba mi trabajo, mis finanzas, mi horario y mi energía. Me di cuenta de cuánto había sido asignado discretamente a los demás. Dinero que se esfumaba en pequeñas cantidades regulares. Tiempo que mantenía flexible por si acaso. Planes con los que nunca me comprometía del todo porque alguien podría necesitarme. Así que empecé a separar las cosas, sin exagerar, sin anuncios, sino de forma práctica. Trasladé dinero a cuentas solo mías. Cancelé el acceso compartido. Dejé de cubrir pequeños pagos que nunca se habían discutido, solo esperados. Cuando mi hermana me preguntó si podía cuidarla por ahora, respondí simplemente, no puedo. Sin explicación ni disculpa. La reacción fue inmediata. Mi mamá me llamó, con la voz tensa, con una preocupación que más bien parecía confusión. ¿Está todo bien? Pareces distante. Le dije la verdad, estoy ocupado. Hizo una pausa como si esperara el resto de la frase. Al no llegar, completó el espacio ella misma. Sabes que tu hermana está bajo mucha presión ahora mismo. Sí lo sabía. Siempre lo había sabido. De lo que me estaba dando cuenta era de que saberlo no significaba que fuera mi responsabilidad. Ese fue el punto de inflexión. No fue una pelea, ni una declaración dramática, solo el momento en que comprendí que ser el fuerte se había convertido en una excusa conveniente para que todos los demás dejaran de cargar con su parte. No sabía entonces cuán pronto realmente pondrían a prueba ese límite, pero estaba a punto de descubrirlo. La llamada llegó una tarde entre semana justo cuando terminaba una reunión. La oí antes de que dijeran una palabra. Ese tono cortante en la voz de mi madre, tenso, apresurado, el sonido de alguien que intenta mantener la calma mientras está parado en terreno inestable. Tenemos que hablar, dijo. ¿Puedes venir este fin de semana? No me explicó nada. No hacía falta. Para entonces, ya había aprendido el idioma. Cuando mi familia usaba la urgencia sin entrar en detalles, significaba que algo había salido mal, algo caro. Cuando llegué a Denver, la casa se sentía más pesada de lo que recordaba. El aire estaba viciado. La mesa de la sala estaba sepultada bajo montones de sobres y papeles sueltos, facturas, avisos e impresiones que parecían tan oficiales que daban miedo. Mi hermana estaba sentada rígida en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Mi padre evitó por completo mi mirada. No me preguntaron cómo estaba. Nadie lo hace en momentos así. Mi madre empezó a hablar palabras rápidas, atropellándose. Una decisión de negocios que no salió bien. Pagos retrasados, algunos contratos firmados con optimismo y muy poco margen de error. No dejaba de usar la palabra temporal, como si repetirla pudiera convertirla en realidad. Escuché sin interrumpir, con las manos cuidadosamente dobladas sobre mi regazo, como siempre lo había hecho. Luego vino la pausa, la inhalación colectiva, el momento en que todos me miraron. Bueno, dijo mi padre, aclarándose finalmente la garganta, estás en un lugar estable. No tienes hijos. Puedes manejar esto mejor que la mayoría. Ahí estaba. La suposición, la expectativa disfrazada de lógica. No lo dijeron directamente, pero no hacía falta. Esperaban que cubriera el vacío, que suavizara la crisis, que hiciera que las cifras funcionaran como siempre. Mi hermana me miró entonces, con el miedo reflejado en su rostro antes de transformarse en otra cosa. Alivio. Como si la solución acabara de entrar por la puerta. No respondí de inmediato. En cambio, pregunté, ¿qué plan tengo si no lo hago? La habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Mi mamá parecía dolida. Mi papá, confundido. Mi hermana, presa del pánico. Era como si les hubiera hablado en un idioma que no reconocían. No ayudar nunca había sido parte de la ecuación. Necesito tiempo, dije con calma. Para entenderlo todo. Asintieron demasiado rápido. Agradecidos, seguros. Supusieron que el tiempo significaba que estaba calculando cuánto podía dar, no si lo haría. Esa noche, de nuevo en el dormitorio de mi infancia, miré al techo y sentí que algo se instalaba dentro de mí, una determinación que no venía de la ira, sino de la claridad. A la mañana siguiente, pedí 2 citas. Una con mi terapeuta y otra con un asesor legal. Si iba a meterme en este lío, no sería como la red de seguridad de la familia. Sería bajo mis propios términos. Cuando regresé el fin de semana siguiente, no llegué con respuestas. Llegué con claridad. La casa parecía la misma de siempre, pero la energía en su interior se sentía diferente, más densa, desesperada, la clase de silencio que emana de quienes esperan ser rescatados.
Los papeles seguían esparcidos sobre la mesa, ahora más organizados, apilados, como si alguien hubiera intentado que el caos pareciera manejable. Facturas por aquí, pagos por allá, algunos contratos pegados con clips, con las esquinas dobladas por el nerviosismo al manipularlos. Mis padres ya estaban sentados. Mi hermana estaba sentada a su lado, mientras su esposo rondaba cerca de la puerta, como si no estuviera seguro de si era bienvenido en la sala donde se habían evaluado los daños. Nadie sonrió cuando entré. Nadie me ofreció café. Mi mamá rompió el silencio primero. Nos alegra mucho que hayas venido, dijo, con las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo. Su voz tenía esa frágil suavidad que conocía bien, el tono que usaba cuando necesitaba algo pero no quería decirlo en voz alta. Me senté lentamente y dejé mi bolso a mis pies. Hablemos, dije. Mi padre se aclaró la garganta y empezó a dar una explicación que ya había oído. La crisis, los retrasos, el mal momento. Habló como si presentara un caso que había ensayado toda la semana, con la esperanza de que la confianza reemplazara a la responsabilidad. Mi hermana sintió, con los ojos brillantes, y de vez en cuando añadía algún detalle sobre el estrés, los niños o como nada de esto se suponía que sucediera. Al final, las palabras se acabaron. Fue entonces cuando mi mamá se inclinó hacia adelante. Solo necesitamos ayuda para superar esta etapa, dijo. Una vez que la situación se estabilice. ¿Cuánto? Pregunté. Parpadeó. Mi padre dudó. Mi hermana inhaló profundamente y respondió por ellos. Un número. Redondo. Pronunciado con cuidado, como si su forma de decirlo lo hiciera parecer más pequeño. ¿Y después de eso? Pregunté. ¿Cuál es el plan? Mi papá frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dije con calma, ¿qué cambia? Para que esto no vuelva a suceder. La pregunta no sonó bien. La expresión de mi madre se tensó. Mía, no es momento de interrogarnos. Asentí lentamente. Entonces no es momento de firmar un cheque. La habitación se movió. Mi hermana se irguió. Somos familia, dijo, alzando la voz lo justo para transmitir emoción sin caer en la acusación. No se trata de planes. Se trata de ayudar. ¿Ayudando a quién? Pregunté. Me miró como si la respuesta fuera obvia. Nosotros. Miré a mi alrededor. ¿Y quién me ayuda? Nadie habló. Mi padre se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Estás en una posición diferente, dijo. No tienes las mismas responsabilidades. Estás soltero. Tienes estabilidad. Puedes permitirte intervenir. Ahí estaba. La lógica que había escuchado toda mi vida. La matemática que siempre terminaba conmigo asumiendo el costo. Puedo permitirme el lujo de intervenir, dije con cuidado, porque he pasado años planeando mi vida como si nadie pudiera atraparme si me cayera. A mi mamá se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabíamos que te sentías así. La miré a los ojos. Sí, pero no te pareció que importara. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era confusión. Era incomodidad. Metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta y la deslicé sobre la mesa que nos separaba. El movimiento fue lento, deliberado. Todas las miradas lo siguieron. Esto es lo que estoy dispuesto a hacer, dije. Y así es como. Mi papá abrió la carpeta primero, frunciendo el ceño mientras hojeaba la primera página, luego la siguiente. Mi mamá se inclinó sobre su hombro. Mi hermana estiró el cuello, palideciendo. Esto es un préstamo, dijo mi padre rotundamente. Sí, respondí. Con términos claros. Mi hermana negó con la cabeza. ¿Por qué hay condiciones? Porque esto no es una donación de emergencia, dije. Es una ayuda estructurada. La voz de mi mamá tembló. No confías en nosotros. Confío en los patrones, dije en voz baja. Y este patrón ha existido toda mi vida. Las condiciones no eran crueles. No eran punitivas. Eran prácticas. Los activos debían venderse antes de que se intercambiara dinero. Los gastos debían documentarse. No se asumían nuevos compromisos financieros sin pruebas de sostenibilidad. La terapia familiar no era una sugerencia, sino un requisito. Y un acuerdo escrito de que mi nombre, mi crédito y mi futuro nunca más serían utilizados como respaldo. Mi padre apartó la carpeta. «¡Qué frío hace!», dijo. «Así tratan los bancos a la gente». Asentí. «Entonces trátame como a un banco, porque cuando necesitabas apoyo emocional, yo era tu familia. Cuando necesitabas dinero, yo era infraestructura». Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas. «Así que ahora nos estás castigando».
Negu con la cabeza. Dejaré de castigarme. Miró a nuestros padres y luego a mí. Si no nos ayudan, lo perderemos todo. Le sostuve la mirada. Si ayudo sin límites, pierdo todo lo que he construido. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas e innegables. Mi madre me tomó la mano, pero dudó, como si no estuviera segura de si aún tenía derecho a hacerlo. Nunca quisimos hacerte sentir la última. Retiré la mano con suavidad. Pero lo hiciste. Y lo dijiste en voz alta. Nadie discutió eso. Mi padre se quedó mirando los papeles con la mandíbula apretada. Así que esto es todo, dijo. Firma o te hundes. No, lo corregí. Esto es crecer o repetir. El tiempo se alargó. Pasaron los minutos. Mi hermana se secó las mejillas, su esposo caminaba detrás de ella. Mis padres susurraban en voz baja y frenética. Por primera vez en mi vida, no estaba llenando el silencio. No estaba ofreciendo soluciones ni suavizando las cosas. Esperé. Finalmente, mi padre levantó la vista. Necesitamos tiempo. Asentí. Tienes 24 horas. Mi hermana levantó la cabeza de golpe. ¿Eso es todo? Eso es todo, dije, poniéndome de pie. Mañana vuelvo. O seguimos adelante con esto o no avanzamos en absoluto. Mientras caminaba hacia la puerta, mi mamá me llamó. Si decimos que no, preguntó con la voz entrecortada. ¿Te vas? Hice una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. No me alejo de ti, dije. Voy hacia mí mismo. Al día siguiente, cuando regresé, los papeles estaban firmados. Sin discursos, sin disculpas envueltas en excusas, solo firmas temblorosas y rostros cansados. El alivio en la habitación era real, pero también lo era la pérdida. Algo había cambiado para siempre. Mientras recogía mis cosas para irme, mi hermana me miró de una manera distinta a la que había tenido antes. Ni con superioridad, ni con expectación, sino con incertidumbre. Y por primera vez, ese no era mi problema. La lluvia radiactiva no llegó de golpe. Llegó a pasos silenciosos, cada uno más pesado que el anterior. El primer cambio fue práctico. Se listaron los activos, se cancelaron las suscripciones y se registraron los gastos en lugar de ignorarlos. Los números dejaron de ser abstractos y empezaron a convertirse en límites. Mis padres redujeron sus expectativas antes de reducir cualquier otra cosa. Y eso, por sí solo, cambió el tono de cada conversación. La terapia familiar comenzó unas semanas después, al principio incómoda, a la defensiva. Mi padre hablaba con cuidado, como si temiera decir algo inapropiado. Mi madre lloraba más de lo que hablaba. Mi hermana se sentó rígida, con los brazos cruzados, como si la responsabilidad fuera un idioma que nunca le habían enseñado. Escuché más de lo que hablé. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba convencer a nadie de mi realidad. La verdad ya estaba escrita, firmada y acordada. Con el tiempo, ocurrió algo inesperado. El pánico se desvaneció. La urgencia se suavizó. Sin que yo asumiera las consecuencias con calma, todos los demás tuvieron que asumir su parte. Mi hermana aprendió a aceptar la incomodidad en lugar de delegarla. Mis padres dejaron de usar frases como ya lo resolveremos cuando en realidad querían decir Mía lo hará. La relación no sanó de forma drástica. No hubo momentos de película, ninguna transformación repentina, pero sí espacio. Espacio donde antes habitaba la culpa. Espacio donde antes la obligación me oprimía el pecho. De vuelta en Seattle, mi vida se sentía más estable y ligera. Me concentré en mi trabajo. Dormí mejor. Dejé de prepararme cada vez que sonaba mi teléfono. Cuando mi mamá llamó, fue para preguntarme cómo estaba, no qué podía hacer. Cuando mi hermana me envió un mensaje, no vino seguido de una solicitud. Pero el mayor cambio no fue suyo. Fue mío. Ya no me sentía responsable de mantener la ilusión de que todo estaba bien. No me apresuraba a demostrar mi valía solucionando problemas que no me correspondían. Aprendí que los límites no borran el amor. Definen dónde puede existir sin destruirte. Una noche, sentada sola en mi apartamento, me di cuenta de algo simple y profundo. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando a que me eligieran. Ya me había elegido a mí misma. Y eso hizo toda la diferencia. Durante mucho tiempo, pensé que ser el último de mi familia significaba que debía esforzarme más, dar más y guardar silencio. Estaba equivocado. Ser el último nunca fue una posición por la que luchar. Era una señal para salirme del camino por completo y construir una vida donde mi valor no dependiera del sacrificio. Si esta historia te resulta incómoda, quiero que sepas que no estás solo.
Comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntame desde dónde la escuchas. Y si historias como esta te ayudan a respirar un poco más tranquilo, suscríbete para no perderte la próxima.